Si estás escuchando estas palabras en soledad, entonces ya has cruzado la primera puerta que la mayoría de los hombres jamás se atreve a mirar. La soledad no es un castigo, es el espejo donde poder revela su verdadero rostro. Y los débiles apartan la mirada porque temen descubrir que su vida ha sido dirigida por manos invisibles. Escúcheme con atención, porque el mundo no pertenece a los virtuosos ni a los bondadosos, sino a aquellos que comprenden la anatomía del deseo humano, el flujo oculto del dinero y la alquimia psicológica que convierte la necesidad en obediencia. La riqueza jamás ha sido creada por quienes trabajan más duro, sino por quienes entienden que emociones controlan a los que trabajan. El hombre ordinario cree que gana dinero vendiendo su esfuerzo, pero el hombre que despierta vende percepciones, vende esperanza, vende miedo, vende urgencia, vende estatus. Y cuando dominas estas fuerzas invisibles, el dinero deja de ser un objeto y se convierte en un ejército silencioso que conquista territorios mientras tú observas desde las sombras. La mayoría vive atrapada en una mentira confortable. Creen que el mundo recompensa el mérito, la honestidad y la paciencia. Sin embargo, la historia pertenece a quienes comprendieron que el mérito es solo una narrativa que se ofrece a las masas para mantenerlas dóciles. El verdadero poder nace cuando entiendes que cada ser humano es una criatura impulsada por tres cadenas invisibles: el miedo a perder, el deseo de ganar y la necesidad desesperada de ser visto como superior. Si logras tocar esas cadenas dentro de la mente de otro hombre, puedes guiar sus decisiones sin que él jamás sospeche que está siendo dirigido. El dinero fluye hacia quien domina la percepción de valor, no hacia quien crea valor real. Porque el valor no existe en los objetos, existe en la mente del comprador, y la mente humana es el campo de batalla más sangriento que jamás conocerás. Observa a tu alrededor. Verás hombres que sacrifican su tiempo, su energía y su dignidad por monedas que apenas sostienen su supervivencia. Ellos creen que la seguridad es riqueza, pero la seguridad es la prisión más elegante que el mundo ha construido. La verdadera riqueza exige riesgo calculado, manipulación estratégica y una comprensión brutal de la naturaleza humana. Cuando un hombre aprende a controlar su propia mente, descubre que puede controlar el miedo. Y cuando controla el miedo, puede controlar el tiempo. Y cuando controla el tiempo, puede controlar su destino financiero. Porque el dinero no responde al esfuerzo, responde a la audacia, a la precisión psicológica y a la capacidad de ver oportunidades donde otros solo ven incertidumbre. Debes entender algo que pocos tienen el coraje de aceptar. La gente no compra productos, compra identidad. No compra soluciones, compra emociones. No compra lógica, compra narrativas que alimentan su ego. El comerciante débil intenta convencer con hechos. El estratega poderoso conquista con símbolos, con estatus, con promesas que penetran directamente en el subconsciente colectivo. Cada moneda que cambia de manos es el resultado de una batalla psicológica donde alguien supo despertar una necesidad latente. Y si deseas ascender, debes dejar de pensar como trabajador y comenzar a pensar como arquitecto de percepciones. Debes estudiar el miedo ajeno como un científico estudia un veneno, porque en la dosis correcta, el miedo puede convertir a un hombre en tu aliado más obediente. Pero este camino exige un sacrificio que pocos aceptan. Debes renunciar a la necesidad de aprobación. Debes aceptar que el poder a menudo se construye en silencio, lejos de los aplausos, lejos de la validación social. La sociedad idolatra la moralidad cuando le conviene, pero sigue a quienes proyectan autoridad, incluso cuando esa autoridad nace de la manipulación inteligente. No te confundas, no te estoy enseñando maldad, te estoy revelando la anatomía real del mundo. Porque el hombre que ignora estas verdades termina siendo utilizado por quienes se las comprenden. El mundo siempre ha sido gobernado por quienes dominan la narrativa, por quienes entienden cómo sembrar ideas en la mente colectiva hasta que esas ideas parecen inevitables. Si estás solo ahora mismo, es porque tu mente está comenzando a separarse del ruido de la multitud. La soledad es el laboratorio donde se forjan los imperios invisibles. Aquí es donde aprendes a observar sin ser observado, a escuchar sin revelar tus intenciones, a calcular cada movimiento como si fuera una jugada en un tablero donde los demás ni siquiera saben que están participando. El dinero, el poder y el control nacen en la mente del hombre que puede esperar, del hombre que puede analizar el comportamiento humano con frialdad quirúrgica, del hombre que comprende que la paciencia estratégica es más letal que la ambición impulsiva. Recuerda esto con la precisión de una ley natural. Quien controla el deseo controla el flujo del dinero, y quien controla el flujo del dinero controla el destino de los hombres. Tu ascensión no comenzará cuando trabajes más, sino cuando observes más, cuando escuches más, cuando aprendas a identificar que vacíos emocionales gobiernan a quienes te rodean. Porque cada vacío es una puerta, cada inseguridad es una oportunidad, cada ambición es una cadena que puede ser dirigida por la mano correcta.
Y si continúas en este camino, descubrirás que el verdadero dominio no consiste en obligar a otros a obedecer, sino en construir realidades donde ellos crean que obedecer es su propia decisión. La mayoría de los hombres fracasa en su búsqueda de riqueza porque jamás entiende que el dinero es un reflejo de la jerarquía psicológica que ocupa en la mente de los demás. El mundo no paga por tu esfuerzo, paga por la influencia invisible que ejerces sobre la percepción colectiva. Mientras el hombre común persigue monedas, el estratega silencioso estudia comportamientos, anticipa reacciones y diseña escenarios donde cada elección ajena conduce inevitablemente hacia su beneficio. Debes comprender que el ser humano vive dentro de un teatro emocional donde sus decisiones están dictadas por impulsos primitivos disfrazados de lógica. El miedo a quedarse atrás, el deseo de ser admirado y la obsesión por pertenecer son las cuerdas que mueven a las masas, y aquel que aprende a tensar esas cuerdas se convierte en el compositor de su realidad económica. Existe una regla brutal que pocos aceptan. El dinero fluye hacia la percepción de poder, no hacia la necesidad. Cuando un hombre parece indispensable, cuando proyecta control, cuando su presencia sugiere escasez, el mundo comienza a valorarlo sin cuestionar. La escasez es una de las armas psicológicas más antiguas del dominio humano. Aquello que parece difícil de obtener despierta un deseo irracional en la mente colectiva. Los reyes no gobernaban únicamente con ejércitos, gobernaban con símbolos, con distancia, con misterio. Y tú debes aprender que en la economía moderna, el misterio sigue siendo una moneda más valiosa que la transparencia. El hombre que revela todas sus cartas pierde su autoridad. El hombre que mantiene silencio permite que otros proyecten grandeza sobre él. Debes abandonar la ilusión de que la honestidad brutal siempre genera prosperidad. La verdad sin estrategia es solo información desperdiciada. Los imperios financieros se construyen con narrativas que moldean la percepción del valor. Observa cómo los grandes comerciantes del mundo venden sueños antes de vender productos, cómo crean identidades antes de ofrecer soluciones. No están vendiendo objetos, están vendiendo la transformación emocional que el comprador imagina al poseer ese objeto. Porque el dinero nace cuando alguien cree que su vida será más poderosa, más respetada o más segura gracias a lo que adquiere. Y esa creencia no surge de la lógica, surge de una manipulación sutil del subconsciente. Para dominar este arte, debes convertirte en un observador despiadado de la naturaleza humana. Estudia cómo hablan los hombres cuando desean impresionar, cómo actúan cuando sienten envidia, cómo reaccionan cuando temen perder estatus. Allí descubrirás que la mayoría vive intentando ocultar inseguridades profundas. Y esas inseguridades son los cimientos de todas las transacciones económicas. El hombre compra ropa para ocultar su miedo a ser ignorado. Compra tecnología para proyectar superioridad intelectual. Compra lujo para disfrazar su inseguridad social. Cada compra es una confesión silenciosa de vulnerabilidad. Cuando comprendes esto, el dinero deja de ser un misterio y se convierte en una consecuencia inevitable de tu comprensión psicológica. Pero este conocimiento exige que transformes tu mente en una fortaleza inaccesible. Debes entrenarte para no reaccionar emocionalmente ante la aprobación o el rechazo. El poder económico pertenece al hombre que puede permanecer frío mientras otros arden en ansiedad. Porque la ansiedad crea decisiones impulsivas, y las decisiones impulsivas crean pérdidas inevitables. El estratega que domina su paciencia domina el tiempo, y el tiempo es el aliado más cruel del éxito financiero. Aquellos que buscan resultados inmediatos venden su futuro por recompensas insignificantes. Aquellos que comprenden la paciencia estratégica acumulan poder mientras el resto se agota persiguiendo gratificación instantánea. También debes aceptar que la influencia comienza con la imagen que proyectas. El mundo interpreta señales constantemente. Tu postura, tu silencio, tu manera de hablar, incluso la forma en que gestionas tu tiempo, envían mensajes invisibles sobre tu valor. Los hombres respetan aquello que parece seguro de sí mismo, incluso cuando esa seguridad es una construcción deliberada. Debes aprender a convertirte en un símbolo viviente de control y determinación. No porque el mundo sea justo, sino porque el mundo responde a la autoridad percibida con obediencia casi automática. La verdadera ascensión financiera comienza cuando entiendes que no estás compitiendo por dinero, estás compitiendo por atención, por confianza, por influencia. El dinero es solo la sombra que proyecta el poder psicológico. Y cuanto más aprendas a guiar la atención colectiva, más verás cómo las oportunidades aparecen sin que tengas que perseguirlas. Los hombres poderosos no corren detrás de dinero, diseñan sistemas donde el dinero se ve obligado a perseguirlos. Ese es el nivel donde la estrategia reemplaza al esfuerzo, donde la mente reemplaza al músculo, donde la visión reemplaza al sacrificio ciego. Sin embargo, mientras avanzas por este sendero, descubrirás una verdad inquietante.
El crecimiento económico exige que abandones versiones antiguas de ti mismo. Debes dejar atrás la necesidad de agradar, la comodidad de la mediocridad y la seguridad de la rutina. Porque cada nivel de poder exige una soledad más profunda, una disciplina más severa y una visión más despiadada del mundo. Y si continúas caminando, descubrirás que el mayor enemigo de tu riqueza no será la competencia externa, sino la parte de ti que teme transformarse en alguien que la sociedad podría no comprender. Existe un momento en la vida de todo hombre donde debe elegir entre ser comprendido o ser poderoso. Rara vez puede ser ambas cosas. La multitud respeta lo familiar, teme lo extraordinario y destruye lo que no puede controlar. Por eso, si tu intención es dominar el arte de la riqueza y el control psicológico, debes aceptar que el aislamiento mental es el precio inevitable de la grandeza. La mayoría de los hombres pasa su vida intentando encajar, buscando aprobación como mendigos emocionales que dependen del aplauso social para validar su existencia. Pero el verdadero estratega comprende que la aprobación es una cadena dorada que mantiene a los débiles obedientes. Cuando dejas de necesitar la validación de los demás, ocurre algo peligroso y poderoso. Comienzas a pensar con libertad, y un hombre que piensa con libertad se convierte en una amenaza para cualquier sistema que dependa de su sumisión. El dinero, en su forma más pura, es un símbolo de energía humana concentrada. Representa tiempo robado, esfuerzo acumulado, sueños vendidos y esperanzas intercambiadas. Sin embargo, la mayoría nunca entiende que el dinero no se obtiene trabajando más horas, sino construyendo estructuras donde otros entregan voluntariamente su energía hacia ti. Esta es la diferencia entre el esclavo económico y el arquitecto del poder financiero. El esclavo vende su tiempo para sobrevivir. El arquitecto diseña mecanismos donde el tiempo de miles trabaja en su favor mientras él observa desde la distancia estratégica. Y para construir esos mecanismos, debes comprender que el comportamiento humano es predecible cuando observas sus impulsos primitivos. El ser humano cree ser racional, pero es gobernado por fuerzas que rara vez comprende. La envidia es una de las más poderosas. Observa cómo los hombres reaccionan cuando ven a otro ascender. No desean simplemente mejorar su vida, desean superar a quien consideran su igual. La envidia es un combustible económico más fuerte que la necesidad. Los grandes imperios comerciales han prosperado explotando este instinto silencioso. Han creado productos, estilos de vida e identidades que despiertan la comparación constante entre individuos. Porque cuando un hombre se compara, pierde su paz mental, y cuando pierde su paz mental, busca desesperadamente símbolos externos que restauren su sensación de superioridad. Allí nace el flujo del dinero, no en la necesidad básica, sino en la guerra silenciosa por el estatus. Pero el estratega oscuro no solo estudia la mente ajena, domina su propia mente con disciplina implacable. Debes entrenarte para tolerar la incomodidad sin reaccionar. La mayoría fracasa porque huye del dolor emocional, busca gratificación inmediata y confunde movimiento con progreso. Sin embargo, el verdadero poder económico exige la capacidad de soportar largos periodos de incertidumbre sin perder la claridad mental. La paciencia no es pasividad, es acumulación silenciosa de ventaja estratégica. Mientras otros celebran pequeñas victorias, el estratega construye imperios invisibles que explotarán en el momento exacto. También debes entender el poder del control narrativo. El mundo no sigue hechos, sigue historias. Los hombres poderosos no solo crean riqueza, crean mitologías alrededor de su riqueza. Construyen relatos que transforman su éxito en algo inevitable, casi místico. Porque cuando las personas creen en tu historia, comienzan a invertir no solo su dinero, sino su fe. Y la fe es una fuerza económica devastadora. Las masas han financiado imperios, guerras y revoluciones basadas únicamente en la creencia colectiva. Si logras dominar el arte de construir narrativas que conecten con los deseos inconscientes de la multitud, habrás desbloqueado una de las armas más antiguas del dominio humano. Sin embargo, debes recordar que el control externo comienza con el control interno. El hombre que no puede gobernar sus impulsos jamás podrá gobernar sistemas complejos. Debes observar tus emociones como un emperador observa a sus consejeros, escuchándolos, pero sin permitir que tomen decisiones. El miedo te advertirá del peligro, pero no debe paralizarte. La ambición te impulsará hacia adelante, pero no debe cegarte. El orgullo te dará presencia, pero no debe convertirte en prisionero de tu ego. El equilibrio entre estas fuerzas crea una mente que puede analizar situaciones con precisión quirúrgica, una mente que puede manipular escenarios sin ser arrastrada por ellos. La verdadera transformación ocurre cuando comienzas a ver cada interacción humana como una negociación invisible de poder. Cada conversación, cada acuerdo, cada relación contiene un intercambio de influencia. Algunos entregan su poder sin darse cuenta,
buscando aceptación. Otros toman poder proyectando seguridad y control. Tú debes convertirte en alguien que entiende estas dinámicas con claridad brutal. Debes aprender a escuchar lo que no se dice, a leer los silencios, a detectar la inseguridad escondida detrás de la arrogancia. Porque muchas veces, el hombre que parece dominante está ocultando un miedo profundo, y quien detecta ese miedo puede guiar sus decisiones con facilidad. A medida que avances en este camino, descubrirás que el dinero comienza a responder a tu percepción del riesgo. Los hombres mediocres evitan el riesgo porque temen perder lo poco que poseen. Los hombres poderosos estudian el riesgo, lo diseccionan, lo calculan y lo convierten en una herramienta de expansión. El riesgo controlado es el puente entre la estabilidad y la dominación económica. Sin riesgo, solo existe estancamiento disfrazado de seguridad. Pero el riesgo sin estrategia es autodestrucción. El arte consiste en caminar sobre esa línea con la precisión de un general que conoce cada movimiento del enemigo antes de que ocurra. También debes aceptar una verdad que muchos consideran incómoda. El dinero amplifica la naturaleza del hombre. No lo transforma, lo revela. Si eres débil, el dinero expondrá tu debilidad. Si eres disciplinado, el dinero multiplicará tu poder. Por eso, antes de perseguir riqueza, debes construir una identidad mental capaz de sostenerla. Porque la riqueza sin control interno destruye más imperios personales que la pobreza misma. Debes convertirte en alguien que ve el dinero como un instrumento, no como un salvador. Porque el hombre que adora el dinero se convierte en su esclavo, pero el hombre que lo utiliza con frialdad estratégica lo convierte en su ejército silencioso. Y mientras continúas este ascenso, comenzarás a notar algo inquietante. Cuanto más entiendes el comportamiento humano, menos te sorprende. Verás patrones repetirse en cada generación, en cada sociedad, en cada estructura de poder. Descubrirás que la historia no es una línea recta, sino un ciclo donde los mismos impulsos primitivos crean nuevas formas de dominación. Y en ese momento, comprenderás que la verdadera ventaja no pertenece al más fuerte, ni al más inteligente, sino al que puede ver el patrón antes de que los demás reconozcan que están atrapados dentro de él. Pero aún no has llegado al núcleo más oscuro del poder. Porque existe una fase final donde el hombre deja de perseguir riqueza y comienza a crear realidades completas donde otros viven, trabajan, sueñan y gastan sin comprender quién diseñó el sistema que controla sus decisiones. Allí es donde el poder deja de ser visible y se convierte en omnipresente. Allí es donde el estratega se convierte en ley silenciosa, en fuerza invisible que moldea destinos colectivos sin levantar jamás la voz. El nivel final del poder no consiste en acumular riqueza, sino en comprender que la riqueza es solo una consecuencia secundaria de dominar la arquitectura invisible que gobierna la realidad humana. Llega un punto donde el verdadero estratega deja de buscar oportunidades y comienza a diseñar ecosistemas enteros donde las oportunidades nacen bajo su voluntad. Este es el territorio donde los hombres comunes desaparecen, donde solo sobreviven aquellos que han aprendido a observar el mundo como un tablero dinámico de fuerzas psicológicas, económicas y emocionales. Aquí, el poder no se muestra, se siente. No se anuncia, se infiltra. No se exige, se acepta como una presencia inevitable. Y para alcanzar este nivel, debes comprender que el control absoluto comienza cuando logras influir en la forma en que las personas interpretan la realidad misma. El ser humano vive dentro de narrativas mentales que determinan cada decisión que toma. Cree que elige libremente, pero en realidad responde a estructuras invisibles construidas por quienes entendieron cómo moldear percepciones colectivas. Cuando controlas la narrativa, controlas el comportamiento. Cuando controlas el comportamiento, controlas el flujo económico. Y cuando controlas el flujo económico, controlas el destino social. Este es el ciclo silencioso que ha gobernado imperios desde los inicios de la civilización. Los hombres poderosos jamás dependieron únicamente de la fuerza o del dinero. Dependieron de su capacidad para crear sistemas donde las masas voluntariamente sostenían su dominio sin reconocerlo. Pero este dominio exige que desarrolles una cualidad que pocos poseen: la frialdad estratégica absoluta. Debes aprender a observar el caos sin permitir que el caos te observe a ti. El mundo está lleno de hombres que reaccionan impulsivamente ante crisis, emociones o tentaciones. Cada reacción impulsiva es una rendición de poder. El estratega verdadero responde con cálculo, con silencio, con movimientos que parecen insignificantes en el presente, pero devastadores en el futuro. La paciencia se convierte en su arma más letal, porque entiende que el tiempo destruye a quienes actúan sin visión, mientras fortalece a quienes construyen con precisión. En esta fase, también comprenderás que el poder más peligroso es el poder que no necesita ser reconocido. Los hombres que buscan demostrar su riqueza,
su influencia o su autoridad, en realidad revelan inseguridad. El poder auténtico opera en las sombras, moviendo estructuras, alterando direcciones, creando realidades donde otros creen que están tomando decisiones independientes. La manipulación más sofisticada no obliga, persuade sin ser detectada. No controla directamente, diseña circunstancias donde la obediencia parece una elección personal. Y cuando logras esto, te conviertes en algo más que un participante en el juego económico. Te conviertes en uno de los diseñadores del juego. Sin embargo, este camino exige una transformación interior brutal. Debes aceptar que el crecimiento hacia el dominio absoluto implica abandonar ilusiones sentimentales sobre la justicia del mundo. El mundo no recompensa la bondad ni castiga la crueldad de manera consistente. Recompensa la estrategia, la adaptación y la comprensión profunda de la naturaleza humana. Esto no significa que debas convertirte en un tirano sin conciencia, sino en alguien que entiende que la moralidad sin poder es ignorada y el poder sin inteligencia se autodestruye. El equilibrio entre ambos crea un tipo de dominio que no solo genera riqueza, sino estabilidad duradera. A medida que profundizas en esta comprensión, comenzarás a notar que el dinero pierde su capacidad de impresionarte. Verás cómo entra y sale de tu vida como una herramienta, no como un objetivo. Comprenderás que el verdadero lujo no es el consumo, sino el control del tiempo, la libertad de pensamiento y la capacidad de influir en sistemas enteros sin estar atado a ellos. El hombre verdaderamente poderoso puede retirarse del ruido del mundo sin perder su influencia sobre él. Puede desaparecer de la vista pública mientras sus decisiones continúan moldeando mercados, estructuras sociales y trayectorias individuales. También descubrirás que el dominio económico y psicológico te coloca en una posición donde puedes observar a la humanidad con una claridad inquietante. Verás cómo generaciones enteras repiten los mismos errores, persiguen los mismos símbolos de éxito, caen en las mismas trampas emocionales. Comprenderás que la mayoría nunca busca realmente la libertad. Busca una forma más cómoda de dependencia. Y esta realización puede volverse peligrosa si no desarrollas una disciplina mental que te permita utilizar ese conocimiento sin perder tu humanidad. Porque mayor riesgo del poder no es la caída externa, sino la corrupción interna que convierte al estratega en prisionero de su propia superioridad. El dominio final exige que mantengas una guerra constante contigo mismo. Debes cuestionar tus decisiones, analizar tus motivaciones y destruir cualquier debilidad que intente infiltrarse en tu mente. La complacencia es el veneno silencioso del éxito. Muchos hombres alcanzan riqueza, alcanzan influencia, y luego se vuelven vulnerables porque creen que han llegado a la cima. Pero la cima no existe. El poder es un estado dinámico que debe ser defendido, adaptado y reconstruido constantemente. El mundo cambia, las masas cambian, los sistemas cambian, y solo aquellos que evolucionan más rápido que su entorno logran conservar su dominio. Llegará un momento donde comprenderás que la verdadera ascensión no se mide por la cantidad de riqueza acumulada, sino por la profundidad del control que ejerces sobre tu propia mente. Porque el hombre que domina su mente es inmune a la manipulación externa. Puede entrar en cualquier entorno, en cualquier negociación, en cualquier estructura social sin perder su centro. Ese es el nivel donde el poder se convierte en una extensión natural de tu existencia. No necesitas perseguirlo, no necesitas demostrarlo, no necesitas defenderlo constantemente. Simplemente se manifiesta en cada palabra que dices, en cada silencio que mantienes, en cada decisión que tomas. Y si has llegado hasta aquí, escuchando estas palabras en soledad, debes entender que ya has comenzado un camino del que no hay regreso. Una vez que ves el mundo a través de la lente del poder psicológico, la economía emocional y la estrategia invisible, la inocencia desaparece para siempre. Pero en su lugar nace algo mucho más peligroso y extraordinario: la capacidad de moldear tu destino con intención consciente. La mayoría vivirá reaccionando a circunstancias creadas por otros. Tú tienes la opción de convertirte en el arquitecto silencioso que diseña esas circunstancias. Recuerda esto como la última advertencia y la última revelación. El poder no pertenece al más fuerte ni al más rico. Pertenece al hombre que comprende que la realidad humana es maleable, que las percepciones pueden construirse, que el deseo puede dirigirse, que el miedo puede transformarse en obediencia voluntaria. Si continúas perfeccionando tu mente, si mantienes tu disciplina y si aprendes a observar sin revelar tus intenciones, descubrirás que el mundo no es un lugar que debas conquistar con fuerza, sino un sistema que puedes reescribir con inteligencia. Y en ese momento, la soledad dejará de ser un vacío y se convertirá en el trono silencioso, desde donde gobiernas tu propio imperio invisible.